Buenos días. En la clase de hoy vamos a repasar lo que son los nutrientes. La mayoría de ustedes, debido a que son profesionales del área de salud, domina bastante bien este tema, así es que vamos a repasar algunos de estos aspectos en forma breve y los retomaremos más enfocados hacia lo que es la práctica deportiva en las clases respectivas de nutrición deportiva. Bien, recordemos en primer lugar que la división entre los nutrientes se ha dado un poco por lo que es las necesidades del cuerpo. Entonces, y también un poco por el tamaño de las moléculas. Entonces, los macronutrientes son los nutrientes que nosotros ocupamos en grandes cantidades. Esto no quiere decir que los micronutrientes sean menos importantes. De hecho, ninguno de los micronutrientes el cuerpo los puede producir, o sea, todos los micronutrientes son esenciales, entonces, aunque los necesitemos en poquita cantidad, es necesario e indispensable que los consumamos de los alimentos o de los suplementos, si no, no hay forma de obtenerlos. ¿Okay? Sin embargo, si comparamos la cantidad en gramos que ocupamos de los micronutrientes, que a saber serían las vitaminas y los minerales, son mucho menores las cantidades que ocupamos de los macronutrientes, que serían el agua, los carbohidratos, las proteínas y las grasas. En este caso, todos los macronutrientes, a excepción del agua, pueden romperse y aportar, ya sea en forma directa o indirecta, su estructura para poder producir ATP. En el caso de las vitaminas y los minerales, aunque son colaboradores en los procesos, no se pueden utilizar para romper y producir ATP a partir de estas moléculas o a partir de alguno de estos elementos. En el caso de los macronutrientes, repito, cualquiera de estos tres podría aportar, ya sea en forma directa, la regeneración del ATP o aportar equivalentes, reductores o moléculas transitorias en la producción de esta molécula energética. En el caso del agua, es igual que las vitaminas y los minerales, es indispensable para la producción. Sin embargo, la molécula como tal no puede combustionar y producir ATP. Participa, pero ella como tal no podría producir energía. Bien, repasando un poquito sobre el agua, tenemos que decir que es el principal nutriente y es el primero que tenemos que asegurar en razones de supervivencia, ¿verdad? Una persona que se deshidrate puede durar muy poquito tiempo viva, podría vivir con algún tipo de desnutrición de cualquiera de los otros nutrientes, pero respecto al agua, debido a que es el principal componente de todas las células corporales, nosotros no podemos estar sin la reposición de este nutriente. Se ha calculado que una persona sin reposición de este nutriente, lo más que puede sobrevivir son alrededor de 72 horas, mientras que sin reposición de carbohidratos, de proteínas o de grasas, el cuerpo humano puede aguantar hasta 3 meses. ¿Okay? Bien, el agua, como les decía previamente, se encuentra en el citoplasma de las células. Por lo tanto, debido a que estamos compuestos de células, es el principal componente de nuestro cuerpo. Sí hay que hacer la salvedad que los citoplasmas celulares van a diferir entre los tejidos corporales. Entonces, hay células cuyo citoplasma es más grande y por lo tanto tienen la capacidad de guardar dentro de ellas más agua. Mientras que hay otras células, específicamente en este caso serían las células del tejido adiposo, ¿verdad? Unas de las principales células que tienen un citoplasma muy pequeño y por lo tanto tienen poca capacidad de almacenamiento. De manera tal que la composición corporal es un determinante para la cantidad de agua que pueda tener una persona. De esta forma, las personas con mayor tejido muscular tienen la capacidad de almacenar en sus células musculares mayor cantidad de agua que aquellas que tengan una mayor proporción de tejido adiposo, debido, repito, a que el adipocito es una célula con un citoplasma muy pequeño. La mayoría de la célula está diseñada para el almacenamiento de triglicéridos
y por ende la parte citoplasmática y su capacidad de almacenamiento de agua es muy baja. También debemos recordar que nuestra sangre está compuesta básicamente de agua y los nutrientes que va transportando. A esta agua se le conoce como el plasma sanguíneo y es nuestra principal forma de transportar, ¿verdad? Entonces tendríamos la parte acuosa más los nutrientes que van viajando en la sangre, entonces carbohidratos, proteínas en forma de aminoácidos, oxígeno, dióxido de carbono, etcétera, etcétera. ¿Okay? Bien, es muy importante también que nosotros podemos percibir los estímulos del exterior, o sea, lo que llamamos los sentidos, la luz, el sonido, el tacto, debido a que los nervios o que la transmisión de estos impulsos se da en nuestro cuerpo a través del agua. Entonces es necesario el agua para que las ondas sonoras viajen, para que la luz viaje dentro de nuestro cuerpo. Por lo tanto, el agua nos permite activar todo lo que conocemos como los sentidos. También protege nuestro sistema nervioso central y súper importante bueno, obviamente todas estas funciones son muy importantes, pero muy enfocado a el principal enfoque de esta maestría estaría la regulación de la temperatura corporal, que la temperatura corporal es algo de lo que más se ve afectado por la práctica de la actividad física y el deporte. Okay. Bien, aspectos generales, ya que vamos a retomar en la clase de hidratación deportiva un poquito más a fondo las funciones y metabolismo del agua, pero brevemente vamos a ver, bueno, en primer lugar hay que aclarar que esta molécula, al ser muy pequeña y al estar nuestro cuerpo diseñado para el transporte de agua, no requiere ser cortada, o sea, no requiere proceso de digestión. Por lo tanto, puede pasar por nuestro sistema digestivo con mucha facilidad. Lo que sí se ha observado es que en nuestro único órgano reservorio, en la parte digestiva, que es el estómago, el agua podría pasar con mayor o menor velocidad en dependencia de ciertos factores. Por lo tanto, pues si estamos en una situación de urgencia donde necesitamos reponer rápidamente el agua perdida por el cuerpo, pues nos serviría que el agua pase con cierta velocidad. Y en otros casos, ¿verdad? Donde necesitamos como un vaciamiento retardado, pues lo más útil sería que el agua se estacione cierto tiempo en el estómago. Entonces, repito, en comparación con los otros nutrientes, es un nutriente que va a pasar muy rápidamente por todo lo que es esófago, estómago, intestino, debido a que no requiere ser cortado, a diferencia de todos los otros nutrientes, macronutrientes. Sin embargo, se ha visto que cuando nosotros tomamos mayor cantidad de agua o de líquido de un solo tiro, entonces este va a pasar con mayor velocidad por el estómago. También se ha visto que si el agua va sola, ¿verdad? No acompañada de otras sustancias, por ejemplo, sal, azúcar, vitaminas, carbohidratos, proteínas, etcétera, etcétera. Entonces, cuanto más pura vaya el agua, esto se conoce como menor carga osmótica, también va a pasar con mucho mayor velocidad por el estómago. ¿Okay? También se ha visto, dentro de otros factores, porque son varios, solo voy a mencionar algunos, que el ejercicio intenso va también a disminuir la velocidad con que el agua pasa por el estómago. Entonces, en forma práctica, como les decía anteriormente, habrá casos en que necesitemos que el agua pase con mayor velocidad y otros casos en que un vaciamiento gástrico lento sería la mejor opción. Entonces, por ejemplo, cuando ocupamos que una persona se sienta satisfecha o llena por más tiempo, pues nos serviría más que el estómago esté más lleno de agua por más tiempo para disminuir la sensación de hambre. Al contrario, cuando yo necesito reponer rápidamente,
cuando necesito que la persona no se sienta incómoda para moverse, pues me serviría más que el agua pase rápidamente por el estómago. Bien, siguiendo con los procesos de nutrición, recordemos que los procesos de nutrición eran digestión, absorción, almacenamiento, metabolismo, almacenamiento y excreción. Vamos a hablar que la absorción del agua se va a favorecer, al contrario que el paso por el estómago se retarda con la presencia de algún otro nutriente, la absorción se favorece si hay presencia de sodio. Y ya lo habíamos comentado en, creo que la primera clase, que por este motivo es que las bebidas deportivas, los productos deportivos usualmente vienen con cierta cantidad de sodio, que este sodio va a favorecer el paso del agua del intestino hacia la sangre. Bien, una vez que el agua está dentro de nuestro cuerpo, se involucra en la mayoría de los ciclos metabólicos y puede ser almacenada en el citoplasma de las células que comentábamos. Hay citoplasmas con mayor capacidad de almacenamiento, principalmente el citoplasma de la célula muscular. Okay. El almacenamiento se va a ver favorecido, que también esto es importante para las personas que buscan cierto volumen en su tejido muscular o que necesitan cierta masa muscular, ¿verdad? El almacenamiento de agua se va a ver favorecido dentro de la célula por la presencia de carbohidratos. Entonces, un gramo de glucógeno puede fijar 3 gramos de agua. ¿Okay? Entonces, también importante de tomar en cuenta dependiendo de cuál sea la condición que tenemos en este caso. Bien, el control del agua es bastante eficiente en nuestro cuerpo ya que es una prioridad, ¿verdad? Ya hablamos que la deshidratación puede llegar a causar la muerte en muy poco tiempo. Debido a esto, entonces, los mecanismos de control son muy buenos, de manera tal que es uno de los nutrientes que podríamos hablar que no hay tanto problema en el sentido si nos excedemos, ya que el exceso es fácilmente controlado por el cuerpo. Se han dado casos en que un exceso de agua puede llegar a causar un daño severo, pero usualmente esto es cuando hay casos de hiponatremia, o sea, cuando se ha perdido mucho sodio por ciertas condiciones. Pero usualmente en una persona con un funcionamiento normal, con una dieta normal, cualquier exceso de agua va a ser controlado por las siguientes hormonas, la hormona antidiurética, que en este caso, en casos de deshidratación, provocaría la retención del agua. Okay. La renina y la angiotensina, que también en casos de deshidratación lo que hace son vasoconstreñir las células, las arterias para mantener la presión arterial, y la aldosterona que retiene sodio y potasio, y esto provoca la retención de agua también dentro del cuerpo. Okay. Bien, y caso contrario, en casos de exceso, pues el mecanismo no se activaría de manera tal que nosotros orinamos con facilidad. Okay. Bien, ahora, esto sería el exceso de agua. Ahora, hay situaciones que no consideramos situaciones de excreción, sino situaciones de pérdida. En la excreción nosotros estaríamos expulsando pues lo que no necesitamos. En el caso de las pérdidas estaríamos perdiendo, como la palabra lo dice, lo que sí necesitamos. Entonces, ¿qué condiciones nos pueden provocar pérdida? La fiebre, la tos, vómitos o diarreas, hemorragias, vómitos o diarreas causadas intencionalmente por el consumo de diuréticos, condiciones ambientales, no solamente naturales, sino personas que trabajan en ambientes muy calientes como hornos industriales de panadería, por ejemplo, o industrias donde se produce mucho calor interno. Y en nuestro caso, muy importante, la actividad física, ¿verdad? Es uno de los factores que más eleva la temperatura corporal y por ende acude al mecanismo de la sudoración para poder mantener el control de la temperatura. ¿Okay? Bien, entonces, algunos signos asociados con la pérdida, no con la excreción, sino con la pérdida de agua.
al 1 o 2% de la pérdida de peso corporal. Esto sería para una persona de 60 kilos, entre 600 y kilo 200. ¿Okay? Esto sería el 1%, 600 gramos. El 2% sería kilo 200. Habría sed y pérdida del apetito, por eso muy probablemente ustedes hayan experimentado que inmediatamente después de entrenar no tienen ganas de comer, ¿verdad? Entre el 3 y el 5% ya hay disminución del volumen de orina. Entre el 6 y el 8 ya hay problemas de mareo, dificultad respiratoria, y entre el 9 y el 11% ya se puede causar la muerte. Perdón. En la práctica deportiva, que una persona llegue al 9 o al 11%, pues en realidad no es fácil. Sin embargo, ha sucedido en personas que están muy concentradas en la competencia, que por no perder tiempo hidratándose, el ambiente es muy fuerte, ¿verdad? Se han acercado a estos porcentajes de deshidratación. Usualmente una persona ya en el 6 y el 8 no puede continuar, entonces antes de que llegue a este porcentaje es muy probable que ya haya tenido que abandonar la competición. Y a nivel de rendimiento físico, lo que se ha visto es que alrededor del 1% ya hay pérdida de la coordinación y de la concentración, y que ya para entre el 1 y el 2% hay disminución de los movimientos mecánicos obviamente. Por lo tanto, hay una disminución en la velocidad de carrera o de cualquier movimiento corporal. Okay. Bueno, algunas de las fuentes dietéticas, principalmente el agua, que en 99.90% es agua y otros minerales, pero principalmente es agua. Pero también vamos a tener como fuentes dietéticas refrescos y bebidas, ya sean artificiales, naturales, sopas y caldos, frutos, jugos de frutas, vegetales, jugos de vegetales. La leche y el yogur, aunque obviamente su proporción de agua es menor que en otros alimentos. Okay. Bien, en cuanto al agua, vamos a dejarlo hasta acá debido a que, como les decía, vamos a tener una clase especial para lo que es hidratación en aspectos ya deportivos. Okay. Pero sin dejar de lado, ¿verdad? Y recalcando que de hecho es el principal de los nutrientes, ya que nuestro cuerpo, entre la mitad de su peso y el 70%, o sea, en las personas más grasosas, alrededor del 50% de su peso es agua corporal, y en personas con mayor capacidad de almacenamiento, la cantidad de agua corporal podría llegar a significar hasta el 70% de su peso corporal. Okay. Bien, en cuanto al segundo de los nutrientes que ocupamos en cantidad, y también podríamos decir que en cuestiones de supervivencia, son los carbohidratos. El nombre de los carbohidratos se los dieron debido a que cada átomo de carbono en la estructura estaba ligado a un H2O. Entonces, bueno, pues por ahí le pusieron este nombre de carbono, hidratos, por la molécula del agua. Okay. Bien, dentro de nuestro cuerpo, inmediatamente de hacer la digestión, nosotros prácticamente tenemos carbohidratos simples y específicamente la glucosa, ¿verdad? Porque casi todos los carbohidratos, una vez que llegan a nuestro hígado, son transformados en glucosa, y el almacenamiento de glucosa que se da en forma de glucógeno. Ahora, en los alimentos, nosotros vamos a obtener los carbohidratos en esta forma simple, ya sea cuando es una sola unidad, cada una de estas bolitas corresponde a una unidad de estas. Entonces, ya sea en forma simple, ¿verdad? Cuando es una sola unidad, o la unión de dos de estas unidades. Okay. O los vamos a tener complejos cuando ya hablamos de uniones de más de 3 carbohidratos simples. Okay. Entonces, a su vez, los carbohidratos, y estas uniones de más de 3 carbohidratos simples se conocen como carbohidratos complejos, pero a su vez estos carbohidratos complejos tienen ciertas
subdivisiones que son importantes en el caso de lo que es el tratamiento de algunas enfermedades asociadas con los carbohidratos, específicamente la diabetes mellitus, y también para aplicaciones en lo que es la nutrición deportiva. Vamos a mencionar algo al respecto, ¿verdad? Bueno, entonces en primer lugar, hablar que cuando los carbohidratos son de 3 a 10 unidades se conocen como dextrinas. Hay varios tipos de, oligosacáridos, dentro de los que tenemos las dextrinas, y cuando tenemos más de 10 unidades, a esto se le conoce simplemente como carbohidratos complejos. Okay. Bien, dentro de los simples que encontramos en los alimentos, vamos a tener en forma de una sola unidad la glucosa, la galactosa, la fructosa y la ribosa, que usualmente no hay un alimento que contenga solamente uno de estos monosacáridos. Casi siempre vamos a tener una mezcla de todos los tipos de carbohidratos. Okay. También los vamos a tener en forma de 2 unidades. La lactosa, que es el principal carbohidrato en la leche, que es la unión de glucosa más galactosa, la maltosa, que es la unión de 2 glucosas, y la sacarosa, que es lo que conocemos como azúcar de mesa o el azúcar de las frutas, que es glucosa más fructosa. Okay. Bien, en cuanto a los complejos, les mencionaba que vamos a tener los oligosacáridos y los polisacáridos, que son los que tienen más de 10 unidades. Dentro de los oligosacáridos tenemos que rescatar la importancia de lo que se llaman maltodextrinas, que son cadenas de aproximadamente 10 carbonos. Las dextrinas han sido muy utilizadas en los productos deportivos debido a que al ser cadenas no tan largas, pero tampoco tan cortas, se digieren y se absorben a una velocidad muy conveniente para la práctica. Okay. Luego tendríamos los polisacáridos, dentro de los cuales tenemos en los alimentos principalmente almidón y una versión del almidón, pero con un enlace diferente, que es lo que conocemos como la fibra dietética. Okay. Bien, vuelvo a repetir, en un alimento naturalmente nosotros vamos a encontrar una mezcla de todos estos. Entonces, cuando hablamos, esto en general para cualquier aspecto de nutrición, cuando hablamos de fuente de, pues, muy probablemente que el mismo alimento que sea fuente de almidón también es fuente de fibra. Que el mismo alimento que me aporte fibra también sea fuente de sacarosa, ¿verdad? Entonces, en aplicación en la nutrición deportiva, usualmente lo que se ha hecho es extraer, en el caso de las dextrinas, extraer ya sea natural o artificialmente, la molécula para poder elaborar un producto deportivo. Okay. Bien, centrándonos en lo que son los complejos, ¿verdad? Que serían los oligosacáridos y los polisacáridos, vamos a decir, bueno, aquí me adelanté un poquito y no comenté sobre la rafinosa y la estaquiosa. Su velocidad de digestión y absorción también es bastante conveniente. Lo que pasa es que no son utilizados porque usualmente estos dos tipos de oligosacáridos causan cólicos y se encuentran en alta cantidad en productos como la cebolla, el rábano, la remolacha, apio. Entonces son productos que a muchas personas les causan gases. Por lo tanto, no son utilizados, por lo menos en su forma natural, para la competición deportiva. Al contrario, más bien se recomienda no utilizar estos productos previo a una competencia o si la persona sufre de algún tipo de malestar. Bien, en cuanto a los polisacáridos, enfocándonos en el almidón, que es el que se podría utilizar para producir energía, porque la fibra dietética, al no poder digerirse, se va a expulsar por las heces. Entonces, la molécula es prácticamente igual, pero les había comentado que una pequeña diferencia en un enlace, que en este caso iría para arriba y en este caso para abajo, ¿verdad? No hace que el cuerpo humano no pueda aprovechar
este tipo de carbohidrato que es prácticamente idéntico al almidón, pero difiere en ese detalle. Y eso ya provoca que no tengamos enzimas para poder cortarlo y por ende aprovechar cada una de las unidades de glucosa, que en realidad es el principal componente de la fibra dietética y del almidón, ¿verdad? Tanto la celulosa como el almidón son cadenas largas de glucosa, pero en este caso no puede ser cortado por el cuerpo humano y en este caso sí. Bien, a su vez enfocándonos en el almidón, este es un tipo de carbohidrato que, como les decía, es básicamente una molécula formada por glucosas, ¿okay? Pero también el almidón a su vez tiene dos tipos de uniones o dos tipos de moléculas. Tenemos la amilosa, que en este caso la cadena de glucosas es recta y esto permite esto hace que sea de mayor o que su digestión sea más difícil para el cuerpo. Y la milopectina, donde la cadena de glucosas es más ramificada y esto le facilita al cuerpo la digestión. Y al ser de mayor o más fácil su digestión, su absorción también es más rápida y esto provoca lo que conocemos como un mayor índice glicémico. El índice glicémico es la velocidad con que la glucosa se eleva en la sangre y el índice glicémico va a estar muy dependiente o muy unido a lo que es la velocidad de digestión y a la velocidad de absorción. Entonces, repito, en el caso de la amilosa, la cadena recta podría parecernos que es más fácil de cortar, pero en el cuerpo es más bien al revés, que cuanto más ramificaciones tenga la molécula, las enzimas actúan con mayor facilidad y por lo tanto esto se puede cortar más rápido que esto. Por ende, ¿verdad? Al cortarse más rápido, o sea, al digerirse más rápido, se puede absorber con mayor velocidad. Y por lo tanto, hablamos que cuanto mayor sea la proporción de amilopectina en un alimento, mayor va a ser su índice glicémico. Y cuanto mayor sea la proporción de amilosa, ¿verdad? Como es más difícil de cortar, pues menor va a ser su índice glicémico. Aquí aprovecho para que noten que el enlace en el almidón, vuelvo a repetir, va hacia abajo. Okay, esto se llama un enlace alfa, mientras que en la celulosa o la fibra dietética el enlace va para acá arriba y esto ya hace que no pueda ser cortadora porque la enzima digestiva actúa para acá abajo. Okay. Bien, bueno, entonces volvemos a repetir, alimentos que tienen amilosa, ¿verdad? Se van a digerir con más lentitud y por ende se van a absorber con más lentitud. En la competencia deportiva, también, insisto, esto lo estaríamos retomando cuando veamos la clase de nutrición deportiva, pero en la competencia deportiva se requiere que la glucosa se digiera lentamente. ¿Okay? Ya vamos a hablar un poquito más al respecto. Por lo tanto, cuanto más sea la proporción de amilosa del alimento, pues sería mejor utilizarlo antes de la competencia. ¿Cuáles alimentos son ricos en amilosa? Bueno, la mayoría de las raíces como la yuca, la papa, pero amarilla, la blanca tiene como más amilopectina. Los cereales, pero en su versión integral, ¿verdad? El trigo, la quinoa, la cebada, la avena, son más ricos en amilosa. Esos mismos cereales, ¿verdad? Su parte blanca es más rica en amilopectina, entonces, por ejemplo, el arroz blanco, las pastas y todo esto tienden a tener, las pastas blancas tienden a tener un mayor índice glicémico, ¿verdad? Que las raíces, ¿verdad? Otra característica que nos permite ver, digamos, qué tanto es la proporción de amilosa y de amilopectina en un alimento,
es que los alimentos más ricos en amilosa tienden a gelificar, ¿verdad? A hacerse como esponjositos. Y los que son más ricos en amilopectina tienden a caramelizar, ¿verdad? A hacer como lo que hace el azúcar, ¿verdad? Que hacen cuando calentamos el azúcar tiende a ser un caramelo. Entonces, estos alimentos, pues es mejor utilizarlos para después de la competencia, donde más bien los alimentos con mayor índice glicémico son más convenientes porque nos ayudan a reponer, a reparar tanto el glucógeno muscular como las fibras dietéticas con mayor facilidad que los alimentos con bajo índice glicémico. Okay. Bien, en cuanto a la fibra dietética, que sería el otro tipo de carbohidrato complejo que tenemos en los alimentos, vamos a tener de dos tipos. Esta vez importante para la parte tanto de salud como de la actividad física, porque la fibra insoluble, dentro de la que tenemos la lignina, la celulosa y la hemicelulosa, ha sido utilizada desde el punto de vista de salud mayormente para el tratamiento de problemas de estreñimiento y por ende para la prevención del cáncer de colon, pero la fibra insoluble tiende a causar más cólicos que la fibra soluble. Los alimentos ricos en fibra insoluble no se recomiendan previo a la competencia para evitar que haya problemas digestivos. Okay. La fibra soluble, que son las pectinas, que son la parte interna, por ejemplo, de la pera, de la manzana, las gomas y mucílagos, este es el mucílago. Las gomas también se extraen de las plantas y son muy utilizadas en lo que es la industria alimentaria, ¿verdad? Entonces, cualquiera de estas tres ha sido más utilizada para el tratamiento de enfermedades de tipo crónico, metabólicas, principalmente las dislipidemias, o sea, las grasas en sangre, y la diabetes mellitus, que la fibra insoluble. Entonces, repito, insoluble más ligada al tratamiento de estreñimiento y soluble más ligada a atrapar excesos de colesterol o de azúcares simples en el intestino y por lo tanto más utilizadas en la prevención y el tratamiento de trastornos metabólicos tipo diabetes mellitus y tipo dislipidemias. Tienden a causar menos malestar que la fibra insoluble, entonces se valora la utilización de la parte interna de algunas frutas como la manzana, la pera, como les decía previamente, las partes carnosas como el banano, en caso de que la persona no presente problemas de flatulencias con estas frutas, ¿verdad? Se pueden utilizar antes de la competencia o de la actividad física. Okay. Bueno, aquí está lo que mencionábamos previamente, problemas de estreñimiento en el caso de la insoluble, pero puede causar malestar. Y en caso de la soluble, pues que sería como la parte más carnosita de las frutas y algunos vegetales más harinosos, esta fibra soluble pues tiende a causar menos cólico y es más utilizada en lo que es tratamiento y prevención de enfermedades. Okay. Bien, ¿qué pasa cuando nosotros consumimos un alimento fuente de carbohidratos? Lo comenzamos a digerir tanto a nivel mecánico con la masticación como a nivel químico. En el estómago los carbohidratos no se pueden digerir debido a que el medio ácido del estómago inhibe a las enzimas amilasas y por lo tanto prácticamente el tamaño de la cadena pasa de igual forma del estómago al intestino, donde aquí ya sí se terminan de cortar hasta dejarlo en unidades simples, ¿verdad? De manera tal que muchas veces cuando la gente dice es que el cuerpo me pide azúcar, o sea, esto en realidad no es cierto porque tal vez a nivel de sensación, ¿verdad? Que uno tiene la sensación de que quiero comer algo dulce, pero en realidad cualquier alimento fuente de carbohidratos, al final de la digestión va a terminar en algún carbohidrato simple, que usualmente son los que le dan el sabor dulcito
a los alimentos, principalmente la sacarosa y la fructosa. Okay. Bien, una vez que los carbohidratos han sido cortados en unidades simples, ¿verdad? Entonces de aquí podemos deducir que si el carbohidrato ya venía simple, no requiere pasar por tanto proceso, ¿verdad? No requiere ser cortado. Aquí en este caso sería solamente cortar el caso de la lactosa, por ejemplo, solo sería cortar la glucosa y la galactosa y ya se digiere. Okay. En caso de la sacarosa sería solamente separar la fructosa de la glucosa. Y en caso de que ya el carbohidrato venga simple del alimento, pues ni siquiera tiene que pasar por algún proceso de digestión y por ende, pues se absorbería con más rapidez. Insisto, lo que pasa es que es muy difícil que de un alimento nosotros solamente obtengamos un carbohidrato simple. Solamente vamos a tener carbohidratos simples y polímeros de almidón. Y eso, al estar el simple en presencia de polímeros, ya solo con eso se retarda la digestión y la absorción. Y por este motivo es que hay científicos que han cuestionado la utilización del índice glicémico como una tabla de utilidad, porque usualmente nosotros no consumimos los carbohidratos aislados, casi siempre van a venir en mezclas. Entonces cuestionan el hecho de fijarnos en qué alimento tenga mayor o menor índice glicémico, porque usualmente vamos a consumir esos alimentos en combinación con otros que van a hacer que se retarden los procesos de digestión y absorción. Okay. Bien, la absorción entonces de los carbohidratos simples se da en el intestino y se ve favorecida también con la adición de sodio. Otra razón del por qué el sodio es un mineral presente en casi todos los productos deportivos. No solamente mejoraría la absorción del agua, sino que también mejoraría la absorción de la glucosa. Okay. La velocidad, como les he venido comentando, con que se digiere y se absorbe, por ende, la velocidad con que un alimento puede elevar la glucosa de la sangre, que va a depender, repito, de estos dos factores, de su velocidad de digestión y de su velocidad de absorción. A esto se le conoce como índice glicémico. Entonces, si se digiere y se absorbe muy rápido, obviamente yo voy a reponer muy rápido la glucosa en sangre y esto se conoce como índice glicémico alto. ¿Okay? Podríamos pensar, bueno, es que sí me sirve reponer muy rápido el índice glicémico, pero en realidad se ha visto que esto no es tan conveniente. Ya comentamos por qué. Y cuando el proceso de digestión y de absorción es lento, usualmente, entonces vamos a hablar de alimentos de bajo índice glicémico. Okay. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? Obviamente no están todos los alimentos fuente de carbohidratos, pero algunos ejemplos, por ejemplo, caso de lentejas, manzana, peras, la velocidad de absorción es más lenta que en estos otros alimentos. Entonces, ¿qué se ha recomendado? Bueno, que los alimentos no sean de alto índice glicémico por lo siguiente. A nivel de salud, cuanto más rápido se eleva la glucosa en sangre, la respuesta del organismo va a ser lo siguiente: producir a nivel del páncreas insulina, que es la hormona que se encarga de guardar la glucosa en nuestro hígado y en nuestro músculo en forma de glucógeno. ¿Okay? Entonces, esto es lo normal. El problema es que cuando hay hipersecreción de insulina, esto se ha asociado con el desarrollo de enfermedades crónicas. ¿Okay? Además, la insulina, una vez que los almacenes están llenos, es una hormona que también es anabólica para otros tejidos, ¿verdad? Es anabólica también para aminoácidos, de manera tal que ayudaría en la reparación de tejido muscular, y es anabólica también para grasas. Entonces, el hiperinsulinismo está asociado con el desarrollo de la obesidad. Por eso no se recomienda, desde el punto de vista de salud, que la glicemia se eleve muy rápidamente, y por eso se ha recomendado evitar alimentos de muy alto índice glicémico, que principalmente, o uno de los más representativos, son los azúcares simples, ¿verdad? Como la sacarosa o
o el hecho de consumir una cantidad de fruta muy grande, máxime si esta fruta viene sola, no viene acompañada de otro grupo de alimentos, podría provocar que la glicemia se eleve rápidamente. Bien, desde el punto de vista deportivo, el índice glicémico se ha utilizado de la siguiente forma. Podríamos pensar, bueno, a mí me sirve reponer rápidamente la glicemia. Entonces, para un deporte lo conveniente sería un índice glicémico alto. Sin embargo, lo que se ha visto es que cuanto, como les decía, más elevada la glicemia, mayor respuesta de la insulina. Y esto ha tendido a dar una respuesta que se llama la hipoglicemia reactiva. Esto quiere decir que la hipersecreción de insulina puede provocar que más bien se guarde o se gaste más la glucosa más rápidamente y que lejos de que el nivel se mantenga elevado en sangre, se venga más abajo de lo normal, provocando el desvanecimiento de la persona, ¿verdad? Entonces se ha recomendado que antes de competir y en los primeros 20 minutos no se usen alimentos de alto índice glicémico, sino alimentos de índice glicémico moderado o bajo. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, las lentejas, los espaguetis, vuelvo a repetir, parte carnosa de las frutas. ¿Okay? Bien, bueno, aquí era lo que hablábamos. Entonces, hay riesgo de que al tener un alto índice glicémico, esto, lejos de reponer la glicemia rápidamente, más bien nos provoque una hipoglicemia reactiva, que de todos modos ya la práctica de la actividad nos va a provocar hipoglicemia en los primeros 20 minutos. Por eso les mencionaba antes que tiempos previos y los primeros 20 minutos de competición no es muy recomendable. Insisto, hay fisiólogos deportivos que hablan que esto no es tan útil porque la persona que hace hipoglicemia reactiva la hace de cualquier forma independiente del alimento y el que no la hace, no la hace independiente del alimento. Sin embargo, pues es una recomendación que casi siempre se trata de tomar en cuenta para evitar el riesgo de hacer una hipoglicemia reactiva. Bien, al contrario, una vez que hemos terminado la actividad, vean que la hipersecreción de insulina, hablábamos que la insulina es una hormona anabólica, por ende nos va a ayudar a reparar rápidamente el glucógeno que se ha desgastado durante la actividad, pero también podría favorecer el anabolismo de todos los tejidos magros, también del tejido graso, ¿verdad? Entonces, pues, hay que tomar en cuenta eso, personas con tendencia a la obesidad, se trata de no consumir alimentos de tan alto índice glicémico. Pero si lo que estoy buscando es una rápida reparación del glucógeno y de la masa muscular, los alimentos de alto índice glicémico son recomendables acompañados de alimentos fuente de proteína. Okay. Bien, una vez que el carbohidrato se ha absorbido, llega hasta el hígado, cualquiera, repito, tiene que ser en su forma simple, entonces galactosa, fructosa, ribosa, cualquiera de estos carbohidratos viaja hasta el hígado y en el hígado es transformado en glucosa, solo una pequeña cantidad sigue siendo ribosa, que es un tipo de carbohidrato que se utiliza para algo diferente de la producción de energía, que es la formación de ácidos nucleicos, ¿verdad? Que sería el ADN y el ARN. ¿Okay? Pero la gran mayoría del carbohidrato se convierte en glucosa. ¿Okay? Esto debido cuando empecé a mencionar lo de los carbohidratos, les hablé que después del agua es el principal de los nutrientes. Esto porque es nuestra principal fuente energética. Insisto, ya todos los que han llevado la clase previa conmigo, siempre insisto bastante en que una de las razones fundamentales es que las neuronas y los glóbulos rojos, al no tener mitocondrias, no pueden utilizar la grasa como fuente de energía. Entonces vean que son dos tipos de células vitales que dependen exclusivamente de la glucosa sanguínea y bueno, y de la glucosa almacenada como glucógeno en el hígado, que sería el combustible de almacenamiento
que utilizamos para reponer la glucosa sanguínea cuando comienza a disminuir. ¿Okay? Entonces, esta es una razón fundamental de por qué los carbohidratos siempre son la base de cualquier dieta saludable. ¿Okay? Además, independientemente de la modificación que yo quiera hacer en la dieta, ya sea porque quiero un cambio de composición corporal o porque hay alguna patología, siempre sigue siendo el combustible favorito debido a que, en primer lugar, si yo lo comparo con la lipólisis, es una vía más rápida, por lo tanto sería más eficiente en el sentido de que con más rapidez me va a regenerar el ATP en comparación con la lipólisis, que aunque puede producir mucho ATP, tarda mucho tiempo en poder regenerarlo. ¿Okay? Además, aunque sabemos, ¿verdad? Y si no lo sabemos, lo repasamos por acá, que en casos cuando las personas no pueden consumir carbohidratos porque están en un periodo de ayuno, ya sea obligatorio o por una situación de emergencia, pues hay una vía de emergencia que es la conversión de los aminoácidos, o sea, las componentes de las proteínas, en glucosa. Entonces, muchas personas que tienden a hacer dietas libres de carbohidratos justifican que, bueno, que de todos modos estas dos células se pueden nutrir de la conversión de las proteínas en carbohidratos. ¿Okay? El problema es que no toda la estructura de la proteína se convierte en carbohidratos. Una parte de la proteína no puede ser ni utilizada ni almacenada por el cuerpo de manera tal que se va al riñón y produce ciertas sustancias que son de desecho, ¿verdad? Entonces, usualmente una dieta tiene que aportar como mínimo el 40% de las calorías de carbohidratos. Lo normal es usar entre el 50 y el 60% y en deportistas este porcentaje es todavía más alto, ¿verdad? Pero no se justifica una dieta con menos de un 40% de carbohidratos. Provocaría un daño importante para la salud. Okay. Bien, una vez que el carbohidrato se ha utilizado, ¿verdad? En sangre queda lo que se va a utilizar, pero es muy poquito porque el espacio que hay en sangre es muy pequeño, entonces la gran mayoría de lo que acabamos de comer se va a almacenar, ¿verdad? Habíamos hablado de un almacén de alrededor de 100 gramos en el hígado y entre 300 y 400 gramos en el músculo. El del hígado, hablamos que puede salir una vez que la glucosa que ha quedado en sangre, que en realidad es muy poquita, es alrededor de 20 gramos, y eso se puede gastar en un periodo de más o menos 20-30 minutos después de la última comida. Entonces, el almacenado, prácticamente que una vez que está almacenado, casi que ya tiene que comenzar a salir otra vez. Entonces, se almacena, pero una vez que se ha gastado la glucosa sanguínea, se empieza a cortar otra vez, ¿verdad? Y cada una de estas unidades, ¿verdad? Que juntas son similares al almidón, pero todavía más ramificadas y se guardan en el hígado, se llama glucógeno. Entonces, esto se comienza a romper para salir en sangre. ¿Okay? El otro almacén de glucógeno, que es el músculo, ¿verdad? En este caso, el glucógeno que se guarda en cada músculo serviría únicamente para este tejido. No puede ayudarnos a reponer la glucosa sanguínea. De manera tal que en un ayuno, aunque nosotros tuviéramos glucógeno en el músculo, igual vamos a sentir sensación de fatiga, de desconcentración y de desvanecimiento porque ese glucógeno no le puede servir como combustible al cerebro. Por ende, estaríamos acudiendo a la cantidad o a la conversión de proteína en glucosa para poder suplir las demandas del cerebro. ¿Okay? En actividad física, entonces el glucógeno almacenado en el músculo va a proveer la mayoría de la energía, ya que el glucógeno es el principal combustible en actividades que superan el 50% de la capacidad física, que son la mayoría de las actividades físicas. Cuanto más alta es la intensidad, más dependencia
del glucógeno muscular. Bien, bueno, el resto de la glucosa que sobra, si ya el almacén del músculo y del hígado se ha llenado, esa glucosa sobrante a nivel del ciclo de Krebs se convierte en acetilcoenzima A, que es el paso inicial para la síntesis de grasa. Entonces, la molécula, repito, el sobrante, si ya no se necesita producir energía, si ya el almacén de glucógeno está lleno, pues entonces la molécula se involucra en el ciclo de Krebs, pero en lugar de continuar, digamos, los ciclos para la cadena respiratoria, ¿verdad? Se desviaría el exceso hacia la síntesis de acetilcoenzima A y la unión de dos acetilcoenzima A es el paso inicial en la síntesis de grasa que eventualmente se va a ir a guardar en el tejido adiposo. Okay. Bien, el exceso, una pequeña cantidad puede ser filtrada y excretada por el riñón y la glucosa que es utilizada se transforma. O sea, si la molécula se rompió para producir ATP, también va a producir los siguientes, o va a tener los siguientes productos. ATP, agua y dióxido de carbono. Este no puede quedar en nuestro cuerpo, sino que también es expulsado por el pulmón. Bien, entonces la recomendación dietética es más o menos 130 gramos por día mínimo, que esto mantendría el funcionamiento del cerebro. ¿Okay? Y que se considera que es alrededor del 40% de las calorías de una dieta normal. ¿Okay? Sin embargo, lo normal, que corresponde a entre el 55 y el 60% de una dieta para población sedentaria, que es alrededor de 2.000 kilocalorías, esto estaría aportando o significaría alrededor de 300 gramos de carbohidratos y conforme las personas realizan actividades de mayor intensidad, pero también de larga duración, ¿verdad? El requerimiento de este nutriente va a ir en aumento, de manera tal que hay atletas que pueden llegar hasta necesitar 600 gramos diarios. Se considera que dar más de 600 gramos en la dieta de carbohidratos no tiene utilidad porque no hay capacidad de almacenar más de esto. Entonces, si la dieta aportara 700, 800 gramos, ese sobrante se transformaría en grasa. ¿Okay? En cuanto a deportes de fuerza, potencia, velocidad, aunque la actividad depende el 100% de la ejecución, va a depender del glucógeno muscular, el hecho de que son actividades de muy cortita duración hace que con la reserva normal, ¿verdad? Con la misma cantidad de carbohidratos que prescribiríamos para una persona que no es atleta, esta cantidad guardada, ¿verdad? Sería suficiente para ejecutar esas series ya que son de muy corta duración. Entonces, por ejemplo, aunque la actividad dependa el 100% o más del 90% del glucógeno muscular, por ejemplo, una carrera de velocidad de 400 metros, 200, 400 metros, ¿verdad? Con una reserva apenas normal de glucógeno se puede cubrir esto, ya que esto va a durar menos de un minuto, ¿verdad? Entonces, con las reservas de fosfato de creatina y de glucógeno muscular, podemos soportar las competencias de estos deportes. Ahora, si es un deporte de resistencia aeróbica, ¿verdad? Aunque se vaya a una menor intensidad, la duración tan prolongada de la competencia va a provocar que la reserva de glucógeno no sea suficiente y por ende que estos atletas sean los que más requieran carbohidratos en sus dietas. Bien, aquí hay, de acuerdo a la agrupación de alimentos hecha por la Asociación Americana de Dietistas, cuánto aportaría en promedio, ¿verdad? Obviamente dentro de cada uno de estos grupos hay alimentos que me aportan más o menos carbohidratos, hay algunos que me aportan más o menos almidón, más o menos fibra, ¿verdad? Estas serían las cantidades promedio que aporta cada uno de estos grupos de alimentos, ¿verdad? Entonces vean que
en el caso de que yo tenga que llenar una dieta con 600 gramos de carbohidratos, casi que a nivel de alimentos se vuelve una dieta de muchísimo volumen, porque veamos de paso que los alimentos fuente de carbohidratos, sobre todo los que son fuente de carbohidratos complejos, como las harinas, los vegetales, la fruta entera, ¿okay? Son alimentos que deberíamos de consumir, son alimentos que tienen mucho volumen, ¿verdad? Y por lo tanto, ocuparíamos mucha capacidad gástrica para poder llenar esos 600 gramos. ¿Okay? Entonces, es uno de los inconvenientes de las dietas deportivas. Y los que guardan, digamos, mayor densidad nutricional o energética, como la miel, el azúcar, pues usualmente son alimentos con un alto índice glicémico, ¿verdad? Al poder concentrar en poco volumen carbohidratos, pero usualmente carbohidratos simples, tienen el inconveniente de que van a provocar un alto índice glicémico. ¿Okay? Bien, entonces, en resumen, la digestión se da en la boca y termina en el intestino, sin participación del estómago. La absorción se da con facilidad, pero es favorecida por la presencia de sodio. El metabolismo, su vía es ir al hígado, transformarse en glucosa, y la función principal de la glucosa, producir ATP. Aquí están las principales fuentes y recordar que la mayoría de las actividades competitivas dependen del glucógeno muscular y de la glicemia para la adecuada ejecución. ¿Okay? Bien, tomar en cuenta también que el ejercicio en los primeros 20 minutos va a producir una hipoglicemia ya como reacción normal, ¿verdad? Esto es porque la glucosa en sangre se va a estar gastando más rápido de lo que se gastaría si estuviéramos sentados, y la reposición a partir del glucógeno hepático no se puede dar tan rápido. Entonces, lo normal es que en los primeros 20 minutos exista hipoglicemia. Y por eso, si a la hipoglicemia causada por el ejercicio le sumamos la hipoglicemia causada por carbohidratos de alto índice glicémico, el efecto puede ser peor. Por lo tanto, tomar en cuenta que ojalá comidas previas a la competición no se usen alimentos de alto índice glicémico. Bien, también tomar en cuenta que el almacén de glucógeno lo tratamos de llenar 3 o 4 horas previas a la competencia o a la práctica, y que los tiempos previos y durante lo que hacen principalmente es mantener la glicemia y mantener el ahorro del glucógeno muscular. Esto es importante porque muchas veces las personas piensan en hacer una dieta enfocada a la competencia solamente la semana antes. En realidad hay que entrenar a los receptores musculares para que logren captar la mayor cantidad de carbohidratos y para que el almacenamiento de carbohidratos sea bastante bueno. Entonces, es algo que hay que educar al atleta, que así como hace un macrociclo o una planificación de entrenamiento, pues la planificación dietética debería venir acompañada también de acuerdo con estas variaciones. También tomar en cuenta que el pico de utilización de los carbohidratos se da de 75 a 90 minutos después de su ingestión. Entonces es importante que deportes que vayan a durar más de 1 hora y media, el atleta consuma algo unos 10 minutos antes del inicio de la competencia. Si no es así, no requiere consumir en los 10 minutos antes, sino que se enfocan más bien en 3 o 4 horas previas para tener un almacén que soporte este tiempo. Okay. Bien, otra cosa importante es que durante la actividad nosotros no podemos aprovechar más de 60 gramos de carbohidratos por hora, de manera tal que aunque los estemos gastando, no podemos consumirlos, o si los consumimos no los vamos a aprovechar. Es muy probable que brindar más de 60 gramos de carbohidratos por hora más bien pueda provocar cierta incomodidad digestiva o inclusive hasta diarrea. Okay. Y esto es porque el transportador de los carbohidratos a nivel intestinal se satura
por lo tanto no puede darse una mayor tasa de oxidación. Se han hecho pruebas de combinar glucosa y fructosa porque la fructosa usa un transportador diferente y se han podido aumentar las tasas de oxidación hasta 90 gramos. Sin embargo, la fructosa tiene el inconveniente de que tiende a dar más diarrea que la glucosa. ¿Okay? Bien, una forma muy práctica de dar estos carbohidratos es a través del hidratante porque estaríamos reponiendo justamente estos dos nutrientes, el agua y el carbohidrato, sin llenar tanto la capacidad gástrica. ¿Okay? Bien, y bueno, para finalizar, que aspectos de estos dos nutrientes no los ahondamos mucho porque van a estar a cargo de la compañera María José Esquivel en la clase de nutrición deportiva. Bien, es todo.